El interior del arca de Noé no era un zoológico tranquilo ni un refugio silencioso. No había armonía. Había tensión. Predadores y presas estaban encerrados en la oscuridad, mientras el océano sacudía la estructura sin descanso. En ese ambiente cerrado, controlar el pánico, el aire y el equilibrio no era una opción. Era la diferencia entre la vida y la extinción. Si la ventilación fallaba, si la carga se desplazaba, si la estructura cedía, todo habría terminado. En este video vamos a reconstruir cómo funcionaba el interior de esa embarcación para revelar las soluciones técnicas que permitieron la continuidad de la vida. Soluciones tan avanzadas que incluso hoy la ciencia se pregunta cómo pudieron lograrlo sin tecnología moderna. Si el arca hubiera sido construida como un barco común, se habría partido en dos durante la primera semana. Pero el texto bíblico describe algo diferente. No habla de un barco. Habla de una caja. Y esa diferencia lo cambió todo. Porque en un mar sin destino, no necesitas velocidad. Necesitas estabilidad. Piénsalo por un momento. Un barco común tiene timón y velas, porque fue diseñado para elegir un rumbo. Pero durante el diluvio no había rumbo. No había puertos, no había ciudades, no había tierra firme. El único objetivo del arca era uno solo: no hundirse mientras el mundo desaparecía. Por eso la forma descrita en la Biblia no es la de un barco elegante, sino la de una gigantesca estructura rectangular. Sus proporciones eran 6 veces más largas que anchas. Si observas los enormes barcos de carga que cruzan los océanos hoy en día, notarás algo sorprendente. Usan casi la misma proporción. No es coincidencia. Es física. Los ingenieros navales llaman a esto estabilidad pasiva. En un océano donde las olas podían ser más altas que edificios, no quieres rapidez. Quieres seguridad. Con esa forma de caja, cuanto más se inclina la estructura por una ola, más peso genera para volver al centro por sí sola. Es difícil de volcar. Pero construir una caja de madera de ese tamaño tenía un peligro gigantesco. La madera se tuerce. Si una ola golpeaba la proa y otra golpeaba la popa al mismo tiempo, el centro quedaba sin apoyo. Y la estructura podía partirse como una rama seca. Es probable que los 3 niveles internos mencionados en el texto original no sirvieran solo para separar a los animales. También funcionaban como un sistema de amarre interno, reforzando las paredes para que no se abrieran bajo la presión del mar. Además, el texto dice que todo fue cubierto con betún, una especie de brea o alquitrán, por dentro y por fuera. Así que, si pudiéramos viajar en el tiempo y observar el arca, no veríamos madera pulida ni una construcción hermosa. Veríamos un gigantesco ataúd negro, impermeable, flotando en la oscuridad. Esa capa gruesa impedía que el agua entrara. Pero creó un nuevo y terrible problema. Encerró el peligro dentro. Porque ahora tenías miles de presas atrapadas en la oscuridad junto a sus predadores. Sin ningún lugar para huir. En el momento en que la puerta se cerró, el arca se convirtió en el lugar más peligroso de la tierra. Olvida la idea de armonía. Colocar predadores y presas en la oscuridad total es la receta perfecta para una masacre. Si dejas un león suelto en el mismo espacio que una cebra, en 24 horas ya no tendrás un zoológico. Tendrás un matadero. Por eso la ingeniería interna debía funcionar como una prisión de máxima seguridad. La solución más probable fue el aislamiento vertical. Colocar a los carnívoros en un nivel diferente al de los herbívoros no era un detalle estético. Era la única forma de evitar que el olor de una presa fresca volviera locos a los predadores. El texto original utiliza una palabra hebrea muy específica para describir los compartimentos. Kinim, que significa nidos. Y eso cambia todo. No estamos hablando de jaulas grandes con espacio para correr. Estamos hablando de compartimentos estrechos, casi como capullos. Esa falta de espacio, paradójicamente, salvó vidas.
Cuando una ola de 20 metros golpeaba el costado del arca, todo lo que estuviera suelto sería lanzado contra las paredes. Si los animales hubieran tenido espacio para moverse, se habrían roto las piernas con el violento balanceo del mar. El confinamiento forzado los mantenía inmóviles y seguros. Además, la biología nos enseña algo crucial. En la oscuridad y en espacios pequeños, el metabolismo de la mayoría de los animales se desacelera. Entran en un estado de letargo. Gastan menos energía. Y, lo más importante, comen menos. Pero había un enemigo invisible que las paredes de madera no podían contener. El sonido. Imagina el rugido de un tigre resonando en un corredor de madera cerrado, amplificado como si estuviera dentro de una guitarra gigante. El pánico acústico podría hacer que una manada entera se agitara hasta morir. Mantener la calma en ese caos exigía un control extremo. Y aun con todos los animales separados y relativamente tranquilos, había algo que no podían dejar de hacer. Respirar. Y cuando tienes miles de pulmones expulsando aire caliente dentro de una caja cerrada, el ambiente comienza a convertirse en una cámara de gas. El arca no era solo un refugio. Era una bomba de gas a punto de explotar. Con toneladas de estiércol liberando metano dentro de una estructura sellada con brea. Una sola antorcha encendida por Noé para iluminar la oscuridad podría haber convertido aquella madera en una bola de fuego en medio del océano. Pero el peligro no era solo la explosión. Había un asesino silencioso. El aire viciado. Piénsalo con lógica química. Miles de animales exhalando dióxido de carbono sin parar dentro de un espacio cerrado. El CO es pesado. Desciende y se acumula en la parte inferior. Si no existía un intercambio constante de oxígeno, los animales de los niveles inferiores simplemente se dormirían. Y nunca despertarían. Pero el problema era aún más explosivo, literalmente. La descomposición de toneladas de estiércol liberaba metano, un gas altamente inflamable. El arca no era solo un establo. Era una bomba de gas con cuenta regresiva. La supervivencia dependía de hacer que aquella caja respirara, sin permitir que la tormenta entrara. La respuesta estaba en un detalle técnico que la Biblia llama tzoar. El texto describe una abertura de un codo, unos 45 centímetros, que recorría la parte superior de la estructura. No era una ventana para contemplar el paisaje, porque no había paisaje que ver. Era una nariz. Funcionaba así. El calor generado por miles de cuerpos vivos en los niveles inferiores hacía que el aire caliente ascendiera. Como el aire caliente es más ligero, buscaba salida por la abertura del techo. Al salir, esa corriente creaba un vacío que succionaba aire fresco y frío desde arriba. Se generaba así un ciclo continuo de ventilación, conocido como efecto chimenea. El arca utilizaba el propio calor de los animales para bombear oxígeno hacia el interior. El problema del aire estaba resuelto. Pero esa solución creó una nueva pesadilla física. Si los animales grandes producían más calor y debían permanecer abajo para que el aire circulara, eso alteraba el centro de gravedad de la estructura. Si colocas la carga pesada en el lugar equivocado, en la primera ola lateral el arca no solo se balancea, se vuelca y se hunde en segundos. Si Noé hubiera cometido un solo error en la distribución de los animales, el arca habría durado 5 minutos. Imagina elefantes y rinocerontes en el nivel superior para recibir aire fresco. En la primera ola lateral, el peso en la parte alta haría que toda la estructura volcara instantáneamente. Para evitar ese desastre, la ingeniería naval moderna sigue una regla básica. El peso debe estar abajo. Por eso el nivel inferior del arca no era solo un depósito de objetos. Era el corazón mecánico de la estabilidad. Allí, por debajo de la línea de flotación, debían permanecer los tanques de carne y hueso. Las criaturas más pesadas de la tierra. Funcionaban como lastre vivo. Al mantener toneladas de masa muscular en el fondo,
el centro de gravedad permanecía bajo, actuando como un péndulo. Cuando la tormenta empujaba el arca hacia un lado, ese peso la devolvía al equilibrio. La física mantenía la estructura en pie. No la suerte. Pero resolver la estabilidad creó un nuevo problema biológico. El fondo de cualquier barco es el lugar más húmedo, frío e insalubre que existe. Toda el agua que escurría. Toda la condensación de las paredes en contacto con el océano helado. Todo descendía hacia allí. Tenías a los animales más grandes del mundo encerrados en la oscuridad casi total, pisando madera húmeda durante días, semanas, meses. Gestionar a esos gigantes en esas condiciones exigía que el entorno trabajara a favor de la tripulación. En la oscuridad absoluta y con el balanceo rítmico de las olas, la tendencia natural de los grandes mamíferos es reducir la actividad. La oscuridad no era crueldad. Era un sedante natural. Si estuvieran agitados, el consumo de alimentos sería imposible de sostener. El nivel inferior debía ser un dormitorio de gigantes adormecidos, donde la energía se conservaba al máximo. Pero incluso dormidos, tenían que comer. Y aquí llegamos al problema logístico que destruye la mayoría de las teorías. ¿Cómo podían 8 personas alimentar una ciudad entera de animales sin ascensores, sin máquinas y sin electricidad? Si crees que pasaban el día cargando baldes por escaleras, te equivocas. La respuesta estaba justo encima de sus cabezas. ¿Cómo pueden 8 personas alimentar 5.000 animales 3 veces al día sin tecnología? Si la familia de Noé hubiera intentado hacerlo cargando baldes, habrían muerto de agotamiento en la primera semana. La matemática no cuadra. La única forma de resolver esa ecuación imposible no era la fuerza física. Era la arquitectura inteligente. Es muy probable que el nivel intermedio funcionara como un centro estratégico de distribución. Piensa en su posición. Lejos de la humedad peligrosa del fondo. Protegido del calor del techo. El lugar más seco y estable de toda la estructura. Era el sitio perfecto para almacenar toneladas de grano, heno seco y semillas sin que se pudrieran. Porque en el mar, el moho puede ser tan mortal como el hambre. Si la comida se echaba a perder, el viaje terminaba. Probablemente utilizaron silos sellados o vasijas de barro recubiertas con la misma resina del exterior, para impedir que la humedad tocara los alimentos. Pero el verdadero golpe de genialidad estaba en la entrega. ¿Recuerdas que los animales más grandes estaban en el nivel inferior? No cargas peso hacia abajo si puedes evitarlo. La ingeniería antigua ya dominaba el uso de la gravedad. Es plausible que existieran conductos de madera o canales simples conectando los hilos superiores directamente con los comederos inferiores. Abrías una compuerta en el suelo del depósito. El grano caía por el conducto y aterrizaba directamente en la boca del elefante. Sin esfuerzo, sin desgaste, sin desperdicio de energía. Lo que parecía imposible se convertía en una rutina mecánica. Si crees que este nivel de planificación fue algo más que suerte, escribe en los comentarios. Fue mucho más que un barco. Pero resolver el problema de la comida creó instantáneamente una crisis sanitaria. Porque todo lo que entra tiene que salir. Y cuando miles de seres vivos hacen sus necesidades en un espacio cerrado, no tienes solo suciedad. Tienes un volumen tóxico capaz de matar a todos en cuestión de días. Con toneladas de estiércol liberando metano dentro de una estructura sellada con brea. Una sola antorcha encendida por Noé para iluminar la oscuridad podría haber convertido aquella madera en una bola de fuego en medio del océano. Pero el peligro no era solo la explosión. Había un asesino silencioso. El aire viciado. Piénsalo con lógica química. Miles de animales exhalando dióxido de carbono sin parar dentro de un espacio cerrado. El CO es pesado. Desciende y se acumula en la parte inferior. Si no existía un intercambio constante de oxígeno, los animales de los niveles inferiores simplemente se dormirían. Y nunca despertarían. Pero el problema era aún más explosivo,
literalmente. La descomposición de toneladas de estiércol liberaba metano, un gas altamente inflamable. El arca no era solo un establo. Era una bomba de gas con cuenta regresiva. La supervivencia dependía de hacer que aquella caja respirara, sin permitir que la tormenta entrara. La respuesta estaba en un detalle técnico que la Biblia llama tzoar. El texto describe una abertura de un codo, unos 45 centímetros, que recorría la parte superior de la estructura. No era una ventana para contemplar el paisaje, porque no había paisaje que ver. Era una nariz. Funcionaba así. El calor generado por miles de cuerpos vivos en los niveles inferiores hacía que el aire caliente ascendiera. Como el aire caliente es más ligero, buscaba salida por la abertura del techo. Al salir, esa corriente creaba un vacío que succionaba aire fresco y frío desde arriba. Se generaba así un ciclo continuo de ventilación, conocido como efecto chimenea. El arca utilizaba el propio calor de los animales para bombear oxígeno hacia el interior. El problema del aire estaba resuelto. Pero esa solución creó una nueva pesadilla física. Si los animales grandes producían más calor y debían permanecer abajo para que el aire circulara, eso alteraba el centro de gravedad de la estructura. Si colocas la carga pesada en el lugar equivocado, en la primera ola lateral el arca no solo se balancea, se vuelca y se hunde en segundos. Si Noé hubiera cometido un solo error en la distribución de los animales, el arca habría durado 5 minutos. Imagina elefantes y rinocerontes en el nivel superior para recibir aire fresco. En la primera ola lateral, el peso en la parte alta haría que toda la estructura volcara instantáneamente. Para evitar ese desastre, la ingeniería naval moderna sigue una regla básica. El peso debe estar abajo. Por eso el nivel inferior del arca no era solo un depósito de objetos. Era el corazón mecánico de la estabilidad. Allí, por debajo de la línea de flotación, debían permanecer los tanques de carne y hueso. Las criaturas más pesadas de la tierra. Funcionaban como lastre vivo. Al mantener toneladas de masa muscular en el fondo, el centro de gravedad permanecía bajo, actuando como un péndulo. Cuando la tormenta empujaba el arca hacia un lado, ese peso la devolvía al equilibrio. La física mantenía la estructura en pie. No la suerte. Pero resolver la estabilidad creó un nuevo problema biológico. El fondo de cualquier barco es el lugar más húmedo, frío e insalubre que existe. Toda el agua que escurría. Toda la condensación de las paredes en contacto con el océano helado. Todo descendía hacia allí. Tenías a los animales más grandes del mundo encerrados en la oscuridad casi total, pisando madera húmeda durante días, semanas, meses. Gestionar a esos gigantes en esas condiciones exigía que el entorno trabajara a favor de la tripulación. En la oscuridad absoluta y con el balanceo rítmico de las olas, la tendencia natural de los grandes mamíferos es reducir la actividad. La oscuridad no era crueldad. Era un sedante natural. Si estuvieran agitados, el consumo de alimentos sería imposible de sostener. El nivel inferior debía ser un dormitorio de gigantes adormecidos, donde la energía se conservaba al máximo. Pero incluso dormidos, tenían que comer. Y aquí llegamos al problema logístico que destruye la mayoría de las teorías. ¿Cómo podían 8 personas alimentar una ciudad entera de animales sin ascensores, sin máquinas y sin electricidad? Si crees que pasaban el día cargando baldes por escaleras, te equivocas. La respuesta estaba justo encima de sus cabezas. ¿Cómo pueden 8 personas alimentar 5.000 animales 3 veces al día sin tecnología? Si la familia de Noé hubiera intentado hacerlo cargando baldes, habrían muerto de agotamiento en la primera semana. La matemática no cuadra. La única forma de resolver esa ecuación imposible no era la fuerza física. Era la arquitectura inteligente. Es muy probable que el nivel intermedio funcionara como un centro estratégico de distribución. Piensa en su posición, lejos de la humedad peligrosa del fondo.
protegido del calor del techo. El lugar más seco y estable de toda la estructura. Era el sitio perfecto para almacenar toneladas de grano, heno seco y semillas sin que se pudrieran. Porque en el mar, el moho puede ser tan mortal como el hambre. Si la comida se echaba a perder, el viaje terminaba. Probablemente utilizaron silos sellados o vasijas de barro recubiertas con la misma resina del exterior, para impedir que la humedad tocara los alimentos. Pero el verdadero golpe de genialidad estaba en la entrega. ¿Recuerdas que los animales más grandes estaban en el nivel inferior? No cargas peso hacia abajo si puedes evitarlo. La ingeniería antigua ya dominaba el uso de la gravedad. Es plausible que existieran conductos de madera o canales simples conectando los hilos superiores directamente con los comederos inferiores. Abrías una compuerta en el suelo del depósito. El grano caía por el conducto y aterrizaba directamente en la boca del elefante. Sin esfuerzo, sin desgaste, sin desperdicio de energía. Lo que parecía imposible se convertía en una rutina mecánica. Si crees que este nivel de planificación fue algo más que suerte, escribe en los comentarios. Fue mucho más que un barco. Pero resolver el problema de la comida creó instantáneamente una crisis sanitaria. Porque todo lo que entra tiene que salir. Y cuando miles de seres vivos hacen sus necesidades en un espacio cerrado, no tienes solo suciedad. Tienes un volumen tóxico capaz de matar a todos en cuestión de días. Con toneladas de estiércol liberando metano dentro de una estructura sellada con brea. Una sola antorcha encendida por Noé para iluminar la oscuridad podría haber convertido aquella madera en una bola de fuego en medio del océano. Pero el peligro no era solo la explosión. Había un asesino silencioso. El aire viciado. Piénsalo con lógica química. Miles de animales exhalando dióxido de carbono sin parar dentro de un espacio cerrado. El CO es pesado. Desciende y se acumula en la parte inferior. Si no existía un intercambio constante de oxígeno, los animales de los niveles inferiores simplemente se dormirían. Y nunca despertarían. Pero el problema era aún más explosivo, literalmente. La descomposición de toneladas de estiércol liberaba metano, un gas altamente inflamable. El arca no era solo un establo. Era una bomba de gas con cuenta regresiva. La supervivencia dependía de hacer que aquella caja respirara, sin permitir que la tormenta entrara. La respuesta estaba en un detalle técnico que la Biblia llama tsuar. El texto describe una abertura de un codo, unos 45 centímetros, que recorría la parte superior de la estructura. No era una ventana para contemplar el paisaje, porque no había paisaje que ver. Era una nariz. Funcionaba así. El calor generado por miles de cuerpos vivos en los niveles inferiores hacía que el aire caliente ascendiera. Como el aire caliente es más ligero, buscaba salida por la abertura del techo. Al salir, esa corriente creaba un vacío que succionaba aire fresco y frío desde arriba. Se generaba así un ciclo continuo de ventilación, conocido como efecto chimenea. El arca utilizaba el propio calor de los animales para bombear oxígeno hacia el interior. El problema del aire estaba resuelto. Pero esa solución creó una nueva pesadilla física. Si los animales grandes producían más calor y debían permanecer abajo para que el aire circulara, eso alteraba el centro de gravedad de la estructura. Si colocas la carga pesada en el lugar equivocado, en la primera ola lateral el arca no solo se balancea, se vuelca y se hunde en segundos. Si Noé hubiera cometido un solo error en la distribución de los animales, el arca habría durado 5 minutos. Imagina elefantes y rinocerontes en el nivel superior para recibir aire fresco. En la primera ola lateral, el peso en la parte alta haría que toda la estructura volcara instantáneamente. Para evitar ese desastre, la ingeniería naval moderna sigue una regla básica. El peso debe estar abajo. Por eso el nivel inferior del arca no era solo un depósito de objetos. Era el corazón mecánico de la estabilidad. Allí,
Por debajo de la línea de flotación, debían permanecer los tanques de carne y hueso. Las criaturas más pesadas de la Tierra. Funcionaban como lastre vivo. Al mantener toneladas de masa muscular en el fondo, el centro de gravedad permanecía bajo, actuando como un péndulo. Cuando la tormenta empujaba el arca hacia un lado, ese peso la devolvía al equilibrio. La física mantenía la estructura en pie. No la suerte. Pero resolver la estabilidad creó un nuevo problema biológico. El fondo de cualquier barco es el lugar más húmedo, frío e insalubre que existe. Toda el agua que escurría. Toda la condensación de las paredes en contacto con el océano helado. Todo descendía hacia allí. Tenías a los animales más grandes del mundo encerrados en la oscuridad casi total, pisando madera húmeda durante días, semanas, meses. Gestionar a esos gigantes en esas condiciones exigía que el entorno trabajara a favor de la tripulación. En la oscuridad absoluta y con el balanceo rítmico de las olas, la tendencia natural de los grandes mamíferos es reducir la actividad. La oscuridad no era crueldad. Era un sedante natural. Si estuvieran agitados, el consumo de alimentos sería imposible de sostener. El nivel inferior debía ser un dormitorio de gigantes adormecidos, donde la energía se conservaba al máximo. Pero incluso dormidos, tenían que comer. Y aquí llegamos al problema logístico que destruye la mayoría de las teorías. ¿Cómo podían 8 personas alimentar una ciudad entera de animales sin ascensores, sin máquinas y sin electricidad? Si crees que pasaban el día cargando baldes por escaleras, te equivocas. La respuesta estaba justo encima de sus cabezas. ¿Cómo pueden 8 personas alimentar 5.000 animales 3 veces al día sin tecnología? Si la familia de Noé hubiera intentado hacerlo cargando baldes, habrían muerto de agotamiento en la primera semana. La matemática no cuadra. La única forma de resolver esa ecuación imposible no era la fuerza física. Era la arquitectura inteligente. Es muy probable que el nivel intermedio funcionara como un centro estratégico de distribución. Piensa en su posición. Lejos de la humedad peligrosa del fondo. Protegido del calor del techo. El lugar más seco y estable de toda la estructura. Era el sitio perfecto para almacenar toneladas de grano, heno seco y semillas sin que se pudrieran. Porque en el mar, el moho puede ser tan mortal como el hambre. Si la comida se echaba a perder, el viaje terminaba. Probablemente utilizaron silos sellados o vasijas de barro recubiertas con la misma resina del exterior, para impedir que la humedad tocara los alimentos. Pero el verdadero golpe de genialidad estaba en la entrega. ¿Recuerdas que los animales más grandes estaban en el nivel inferior? No cargas peso hacia abajo si puedes evitarlo. La ingeniería antigua ya dominaba el uso de la gravedad. Es plausible que existieran conductos de madera o canales simples conectando los hilos superiores directamente con los comederos inferiores. Abrías una compuerta en el suelo del depósito. El grano caía por el conducto y aterrizaba directamente en la boca del elefante. Sin esfuerzo, sin desgaste, sin desperdicio de energía. Lo que parecía imposible se convertía en una rutina mecánica. Si crees que este nivel de planificación fue algo más que suerte, escribe en los comentarios. Fue mucho más que un barco. Pero resolver el problema de la comida creó instantáneamente una crisis sanitaria. Porque todo lo que entra, tiene que salir. Y cuando miles de seres vivos hacen sus necesidades en un espacio cerrado, no tienes solo suciedad. Tienes un volumen tóxico capaz de matar a todos en cuestión de días.